Hola, mi nombre es Daniela Fernanda Gutiérrez Martínez y hoy vamos a hablar sobre los conceptos aprendidos hasta ahora en la materia de sistemas políticos comparados. Lo primero que tenemos que saber es qué es un sistema político. Estos se definen como el conjunto de grupos y procesos que interactúan entre sí de forma organizada en determinado territorio y determinado tiempo para el ejercicio de la política. Algunas de las características que tienen es la interdependencia recíproca que existe entre ellos y se expresa a través de las prácticas, hábitos, rituales y reglas no escritas que organizan la competencia política entre los actores. Lo siguiente que tenemos que conocer es cómo funciona el método comparativo. Para empezar, el método comparativo se define como un procedimiento de comparación sistemática de objetos de estudio que es aplicado para llegar a hacer generalizaciones y a comprobar hipótesis. Este método trata de investigar las relaciones causales e intenta aislar factores que puedan considerarse variables independientes de variables dependientes, lo que en el caso de las ciencias sociales es el sustituto del experimento o método experimental y puede distinguirse entre una manera de empleo cualitativa y una cuantitativa. Las formas de aplicación del método comparativo tenemos primero el ámbito de objeto, en el que deben distinguirse comparaciones de estructuras muy amplias como las sociedades o sistemas políticos y por otro segmento los partidos o los sindicatos, etc. Tenemos también el contexto, en el que debe diferenciarse si el contexto de las variables examinadas es homogéneo o es heterogéneo. Tenemos también el tiempo, en el que nos dice que existen tres dimensiones comparativas. La primera es la comparación diacrónica, en el que el número de casos es reducido y también las variables de contexto. Tenemos la comparación sincrónica, en el cual el número de casos es variable y las variables de contexto son difíciles de controlar. Tenemos la comparación diferida en el tiempo, la cual es una combinación de las dos anteriores. Esta se trata de una sincronía no cronológica, sino histórica, y en ella el número de casos es variable y las variables de contexto son hasta cierto punto controladas. Tenemos el espacio, que nos habla del Estado, que es la unidad más elegida comúnmente, por lo que se habla de un sesgo nacional. Tenemos la interestatal, que son construidos a través de ámbitos políticos o de territorio que social, cultural e históricamente están relacionadas entre sí. Y tenemos la supraestatal, en la cual abarca regiones internacionales y espacios de integración o espacios homogéneos. Este es un fundamento de la comparación intersistemas. Tenemos también el mundial, en el cual se fundamenta la comparación entre la Pax Romana y la Pax Americana. Esta es una comparación diacrónica en el desarrollo del capitalismo. Por otro lado, tenemos las estrategias de comparación del método comparativo. La primera de ellas es el método de concordancia, la cual busca la similitud en las variables operativas y la heterogeneidad en las variables de contexto. También tenemos el método de diferencia, en el cual se requiere una distinción en las variables operativas y una homogeneidad en las variables de contexto, y esta trata de comparar situaciones en las que un fenómeno ocurre con aquellas de carácter similar en las que no ocurre. Ahora vamos a hablar sobre los diferentes sistemas políticos actuales. En estos podemos distinguir entre las formas puras o perfectas, que pueden ser la monarquía, la aristocracia y la democracia, y las formas impuras o corruptas, en las cuales podemos encontrar la tiranía o la oligarquía. Primero tenemos al sistema parlamentario. Este es un sistema en el que la elección del poder ejecutivo, es decir, el gobierno, emana del poder legislativo, en este caso el parlamento o congreso, y por lo tanto es políticamente responsable ante este. La teoría del sistema parlamentario surge en Inglaterra. Por primera vez surgen las libertades públicas, la separación de poderes y la elección de los gobernantes. Tiene como características la división del ejecutivo entre el jefe de Estado y el jefe de gobierno,
Tiene también el derecho de la disolución de la Cámara Baja y la responsabilidad del gobierno ante el Parlamento. Es importante reconocer que en el sistema parlamentario el poder ejecutivo se divide entre el jefe de Estado, conocido como monarca o presidente, y el jefe de gobierno, conocido como primer ministro, presidente de gobierno o canciller. Y el poder legislativo recae sobre el Parlamento, el cual se compone por dos cámaras. La primera es la alta, de donde se derivan la de los senadores o equivalentes, y la baja, que se llama así por su origen, que es la no aristocracia, y también conocida como la de los comunes. Otro dato que es importante recalcar es que hasta el siglo XIII el Parlamento solo intervenía en las decisiones relativas al establecimiento de impuestos, pero progresivamente se fueron desarrollando hasta poder elaborar también leyes. Uno de los países que actualmente tiene un sistema parlamentario es Alemania. El siguiente tipo de sistema es el sistema presidencial, en el cual hay una combinación entre un presidente de la República electo con base en el sufragio directo o casi directo, con un Congreso también electo, pero sin facultades de gobierno. Algunas de las características que tiene este sistema es que consagra 3 órganos separados. Estos son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Además, la interdependencia es una condición para su eficacia, y en este se busca garantizar la autonomía y la autorregulación de los 3 poderes, es decir, que ninguno puede sobreponerse o someterse al otro, sino que deben ajustarse a mecanismos constitucionales de colaboración. En este sistema está la figura del presidente, como ya la mencioné anteriormente. Este tiene la obligación de velar por la ejecución fiel de las leyes. También dispone de una gran libertad de acción y es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la tierra y del mar de su país. Sin embargo, es el Congreso quien le da la luz verde para declarar la guerra, también para trasladar y sostener a las Fuerzas Armadas y de instituir y sostener a la Marina. También puede intervenir activamente en favor de las leyes que le convienen o no aplicar. Y tiene el derecho de veto, en el cual pues tienen la facultad de rechazar las leyes con las que estén en desacuerdo, y en la práctica buscan ampliar este beneficio en derecho presentado de manera flexible por la Constitución. Uno de los países que actualmente tiene el sistema presidencialista es Estados Unidos. Continuamos con el sistema semipresidencial, el cual es un poco más complejo que los dos anteriores, debido a que en este tanto el poder ejecutivo como el legislativo están al mismo tiempo unidos y separados. En el sistema presidencial el presidente es autónomo, sin embargo comparte el poder con un primer ministro que a su vez procede del Parlamento, pero debe conseguir apoyo continuamente. Por lo tanto, el poder ejecutivo se divide entre el jefe de Estado y el jefe de gobierno o primer ministro. Además, el presidente goza de cierta supremacía porque la Constitución lo instituye y lo faculta como quien debe regular el funcionamiento de las instituciones. Por otro lado, el Parlamento no tiene posibilidad de obstruir la función presidencial ni puede destituirlo, pero el presidente sí puede disolver el Parlamento. Además, el presidente tiene como función primordial garantizar el funcionamiento y regular a las instituciones, el exterior, también la diplomacia y las Fuerzas Armadas. Además, existe un parlamento organizado en 2 cámaras y ambas surgen del sufragio universal, y el parlamento no depende del jefe de Estado en términos de su elección, ni el jefe de Estado depende del parlamento. También el gobierno surge a través de la Asamblea Nacional, que puede ser disuelta por el presidente de la República, y esta Asamblea Nacional tiene 577 diputados, su mandato es por 5 años y pueden reelegirse. Actualmente uno de los países que cuenta con el sistema semipresidencial es Francia. Ahora vamos a hablar de qué sistema político es el que más funciona en la actualidad y por qué. Pues se puede considerar que la democracia es la forma de gobierno más justa y conveniente para vivir en armonía
actualmente, porque se da la participación de la ciudadanía, lo cual es un factor clave que deja ver los cambios en la política, y por eso es necesario que el gobierno y el pueblo establezcan diálogos para alcanzar los objetivos comunes. Por lo tanto, yo considero que el sistema presidencialista puede ser la mejor opción actualmente, si bien no en un país está completamente aplicada la democracia, siento que es en el que mejor puede verse, porque pues cada sistema tiene sus ventajas y sus desventajas y han funcionado de distinta forma en cada país y hasta cierto punto adecuadamente. Sin embargo, para considerar al sistema presidencialista como la mejor opción que puede tener un país actualmente, tomo en cuenta a Estados Unidos, que es un país pues muy fuerte, no solo en ámbitos de política, sino también en su economía, en su sociedad, en su cultura. Y pues el sistema presidencialista les ha funcionado muy bien, permitiéndolos que hasta el día de hoy sigan siendo la potencia mundial más importante, por lo cual considero que el sistema presidencialista puede ser la mejor opción, y ya muchos países de América Latina y otros países en el mundo tienen este sistema. Todos tienen una aplicación distinta, sin embargo, pues podemos ver que ha funcionado en la mayoría de los países. Por último, a manera de conclusión, es muy importante conocer los diferentes sistemas políticos en el mundo actualmente y poder compararlos usando los métodos que se tienen en las ciencias sociales, en este caso el método comparativo, para que así podamos llegar a observarlos, analizarlos y reconocer las formas que se tienen de hacer política en otros lugares del mundo, ya que en todos lados es distinto. Pero gracias a esto es posible que logremos compararlos entre ellos y entre nuestro país, para así reconocer las diferentes formas que existen actualmente y cuáles son las diferencias y similitudes entre cada uno. Porque aunque muchos países cuenten con el mismo sistema político, ya sea un sistema presidencial o parlamentario o semipresidencial, ninguno lo aplica de igual forma. Lo podemos ver en el caso entre México y Estados Unidos, o en el caso entre Alemania e Inglaterra, que por ejemplo entre México y Estados Unidos hay un sistema presidencial. No es lo mismo la política aquí en México que en Estados Unidos. Igual pasa con Alemania e Inglaterra, que aunque ambos tengan un sistema parlamentario, no se aplica de igual forma. Cada uno tiene sus propias características o su propia forma de hacer su política, que los lleva a distinguirse de los demás. Por lo tanto, cada país se ha desarrollado de forma distinta, esto gracias a la forma que cada uno tiene de hacer su política.